Margot Robbie es una de las mayores estrellas de Hollywood hoy en día, pero no hace mucho era una completa desconocida. Desde su infancia en la Australia rural hasta sus aventuras en el cielo, así era su vida antes de ser una celebridad. Robbie comenzó su vida como una chica de campo. Creció en la granja de sus abuelos en la Costa Dorada, en Australia. En el 2016 le dijo a Vanity Fair: "La gente siempre quiere saber, ¿veías canguros en tu ventana?" Yo les digo sí, pero ninguno de mis otros amigos podía verlos. ¿O veías serpientes por ahí? ¿Por todas partes? Y otra vez, sí, en mi casa, pero eso no es algo tan común en Australia. A través de toda la fama y la fortuna, Robbie ha mantenido un fuerte vínculo con sus mejores amigos de la infancia. 16 en total. En una entrevista en el 2017 reveló: "Somos todos muy unidos, nos conocemos desde el preescolar y seguimos siendo mejores amigos, y eso es algo muy especial para mí. Todo el mundo siempre dice, nunca hemos conocido a un grupo como ustedes. Es una locura." Lo mismo ocurre con la familia de la actriz. La estrecha relación con su madre, Sadie Kessler, llegó a los titulares en Australia cuando Robbie pagó la hipoteca de la casa de su mamá. En ese momento, su madre dijo: "Estoy inmensamente orgullosa de ella. Es una joven excelente y enfocada, se fija metas y las cumple." Aunque la relación de Robbie con su mamá es fuerte, no es muy cercana a su padre. Se dice que Doug Robbie abandonó a su familia cuando Margot apenas había dejado los pañales. En el 2016, cuando Harper's Bazaar le preguntó qué cualidades compartía con su padre, pareció reacia a hablar de eso. Ella respondió: "Ninguna, nada, no soy como él en absoluto." Cuando Robbie se casó ese año con el director británico Tom Ackerley, se negó a dejar que su padre la acompañara al altar. En su lugar, lo hizo su madre. Pero no todos sus hermanos comparten esa misma animosidad. En el 2015, su hermano Lachlan publicó una foto de él con su papá en Instagram con este pie de foto: "Feliz Día del Padre a este viejo amigo. Puede que no seamos una familia normal, pero me diste educación y ayuda cuando la necesité." Margot Robbie comenzó a ganarse la vida a una edad muy temprana, consiguiendo su primer trabajo en un restaurante cuando tenía solo 10 años. Fue contratada para pulir los cubiertos y luego pasó a cortar verduras y atender mesas. Ese fue uno de los muchos trabajos que financiaron su carrera de actriz. En el 2014 le dijo a Vanity Fair: "He tenido hasta 3 trabajos a la vez. Trabajé en una farmacia, en una oficina, en un almacén, hice catering. Siempre estaba tratando de ahorrar dinero." Su último trabajo estable fue en el 2007, cuando trabajó como artista de sándwiches en el Subway de Melbourne. Se jactó de eso con Vanity Fair: "Era muy buena, hago un Subway muy bueno. El truco es repartir todo uniformemente y cortarlo tan bien que nunca haya un mal mordisco." Robbie dejó los sándwiches cuando consiguió un papel en la telenovela australiana Neighbours. 6 meses después, Subway la contactó para un comercial, pagándole 20 veces más de lo que ganaba haciendo sándwiches. Como cualquier niña de los 90, Robbie pasó su adolescencia en el apogeo del fenómeno de Harry Potter. Durante una aparición en el 2016 en Jimmy Kimmel Live, admitió ser una nerd de Harry Potter y que pasó su cumpleaños número 13 en su casa leyendo La Orden del Fénix. Luego el anfitrión reveló una foto embarazosa de una joven Robbie para probar que no estaba bromeando. "I am wearing glasses, which I didn't actually need. I have 20/20 vision, and I lied to get glasses." Really? So I could look like So you could look like... Y esa no fue la única vez que Robbie habló de su obsesión por Harry Potter. En el 2018 confesó en Harper's Bazaar que sus amigos contrataron a un stripper vestido de Harry Potter para su despedida de soltera. Ella lo recordó: "Tenía todas las frases e insinuaciones de Harry Potter. Me conmovió mucho, fue algo muy considerado, me conocen tan bien." Robbie también ha admitido que ha estado leyendo los 7 libros de Harry Potter continuamente por años como una alternativa a la meditación. Aparentemente es demasiada magia para su marido, ya que no le gusta que lea 1 o 2 horas cada noche antes de dormir. Robbie pasó de su periodo de Harry Potter a uno mucho más oscuro en el lapso de 12 meses. Dejó la magia para entrar a una fase del heavy metal. Durante una aparición en el 2016 en The Tonight Show, le dijo a Jimmy Fallon que estaba entusiasmada de estar en su show la misma noche que Metallica. Had a real heavy metal phase when I was 14, and I dyed my hair black, and I'd only cut it with a razor blade. Robbie luego nombró las bandas que solía escuchar como Silverstein, Bullet for
My Valentine y Slipknot. Cabe señalar que los fans de Slipknot se llaman a sí mismos Maggots, lo cual es apropiado considerando que el apodo de la infancia de Robbie era Maggot, o gusano. Ella vio a Slipknot en vivo en Australia cuando actuaba en Neighbours y ya era lo suficientemente famosa como para que hasta los Maggots más empedernidos la reconocieran. And like these huge guys with like tattoos and like piercings everywhere would be like, is Bridget's baby really dead? And I'd be like... Australia no tiene escasez de opciones cuando se trata de deportes extremos y Robbie ha incursionado en más de unos pocos a lo largo de los años. Por ejemplo, para celebrar su cumpleaños 18, saltó de un avión con su novio de entonces. Hizo lo mismo en un próximo cumpleaños y planeó convertirlo en una tradición anual hasta que su carrera se interpuso. Pero aún así se las arregla para conseguir su dosis de adrenalina cuando regresa a su país, ya sea haciendo snorkel o surf, deporte que hacía regularmente antes de mudarse a Los Ángeles. En una entrevista en el 2017 dijo, aunque vivía en las montañas, podía estar surfeando en 20 minutos. Es un paisaje tan fresco y es tan fácil de llegar a todas partes. Mientras que Robbie siempre quiso tener una carrera en el escenario, su trabajo ideal al principio no fue actuar. En su lugar, se dedicó a la ilusión. En el 2016 le dijo a Vanity Fair, cuando era pequeña, quería ser maga. Pensaba que mis trucos eran geniales. No pensaba, voy a ser actriz. Ni siquiera sabía que ese era un trabajo. Creía que eso solo lo hacían las personas que nacían en Hollywood. Después de encontrar la fama, Robbie tuvo la oportunidad de conocer a uno de los magos más famosos del mundo, ya que apareció en el especial de TV de David Blaine, Beyond Magic. Se quedó sin palabras cuando él adivinó una palabra al azar que ella había elegido. That's not only weird, but really embarrassing as well. Robbie también aprendió el arte del robo del mago de Las Vegas, Apollo Robbins, mientras se preparaba para la película de estafas del 2015, Focus. Le dijo a The Independent ese año, lo más aterrador es tener la confianza para ejecutar un robo. Es tan descarado quitarle algo a alguien mientras lo miras a los ojos. A los 16 años, Robbie se mudó a Melbourne, el corazón de la industria televisiva de su país. Solo tenía una película estudiantil en su currículum y no tenía dónde vivir, así que confió en sus amigos para que la alojaran al llegar, teniendo cuidado de no quedarse demasiado tiempo en ningún lugar. Ni bien pudo, empezó a llamar a todos. En el 2016 le dijo a Vanity Fair, llamaba todos los días y un día me pasaron con John Ross, una productora de Neighbours. Entré y ella dijo, ¿cuántos años tienes? 17. Y dijo, estamos buscando una chica de 17 años ahora mismo. A las pocas semanas, Robbie debutó en Neighbours como Donna Friedman. Inmediatamente después, se fijó otro objetivo, ya que quería seguir los pasos de los numerosos actores australianos que habían utilizado Neighbours como trampolín a Hollywood. En esa época, le dijo a la revista estudiantil Express, tengo grandes sueños para el futuro. Quiero ir a Los Ángeles y ser una gran actriz allí. Y bueno, considerando que ahora ha sido nominada ya 2 veces al Oscar, con una hermosa casa en Los Ángeles, parece que cumplió su objetivo. Darling Margot, all love to you from everyone at Neighbours. We're so proud of you and everything that you've achieved. El primer trabajo de Robbie después de Neighbours fue en el 2011 como azafata en el drama Pan Am. Lamentablemente, este show fue cancelado después de solo una temporada. Luego consiguió un rol en la comedia romántica Cuestión de Tiempo, dirigida por Richard Curtis, pero aún quería probarse a sí misma, así que envió una cinta de audición a Martin Scorsese, que estaba haciendo un casting para El Lobo de Wall Street, a pesar de que sabía que no tenía chance de que le respondieran. Más tarde, ella dijo en Harper's Bazaar, llegué a casa a las 6 de la mañana y vi muchas llamadas perdidas. Mi equipo me dice, en un par de horas estarás en un avión a Nueva York para leer con Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio. Pero la audición no comenzó muy bien para Robbie, ya que la improvisación de DiCaprio la tomó por sorpresa. Temiendo dejar escapar un papel que cambiaría su vida, decidió hacer su propia improvisación. Dijo en Harper's Bazaar, me acerqué a su cara y pensé, tal vez debería besarlo. ¿Cuándo voy a tener otra chance de besar a Leo DiCaprio? Pero mi cerebro hizo otra cosa. ¡Whack! Lo golpeé en la cara y luego grité, ¡vete a la mierda! Y eso no estaba para nada en el guión. Sorprendentemente, a Scorsese y DiCaprio les encantó.
En el 2019, Robbie llevó a su madre al Festival de Cine de Cannes, lo que para la actriz fue un momento increíble. Las dos siempre han estado unidas, aunque eso tampoco significa que Robbie siempre haya sido la hija perfecta. En una entrevista en el 2017 con Evening Standard de Londres, admitió que ella y sus hermanos eran muy traviesos. Ella dijo: "No fuimos niños fáciles, no se lo hicimos fácil a mamá". A veces era el carácter duro de Robbie la causa de los problemas. Como ella recordó, cuando tenía 5 años, estaba mirando cómo mi madre untaba un sándwich para la escuela y yo le dije: "No llegas a los bordes". Y ella me dijo: "Si no te gusta, hazlo tú misma". Y eso era todo lo que Robbie necesitaba oír. A partir de ahí empezó a prepararse su propio almuerzo. Como ella explicó, si quería algo de cierta manera, lo hacía yo misma. Mamá dice que así soy yo. Todavía estoy tratando de compensarla por todo eso, pero de seguro la madre de Robbie la ha perdonado. No solo pagó la hipoteca de la casa de su infancia, sino que en el 2019 le compró a su mamá una casa nueva en Queensland. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.